Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de todos los que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora restaurandolassendasantiguas.com. Bueno, y vamos a comenzar otro nuevo tema exegético, Bereshí 22, y yo quiero que antes de comenzar puntos importantes para reflexionar, aún para los que se conectan a través de las ondas radiales y a través de la fanpage, la actitud, una buena actitud de corazón para poder entender. La Escritura nos enseña que los sabios hablan, que cuando estudiamos Torah, cuando miramos las palabras en su contexto, no es solamente leer, sino también meditar en cada palabra. Y sabemos que con este estudio exegético y morfológico de Bereshí, estamos descubriendo muchos tesoros de la Escritura, muchos tesoros del Padre que quería revelarle a su pueblo Israel, a cada uno de nosotros, la nación, los que estamos esparcidos pero estamos retornando. Cuando estaba haciendo este estudio me llevaba a un pensamiento, ¿sí? Dice que cuando Dios le dio una orden a Abraham con su hijo Isaac, hubo un alto en el cielo, ¿saben? Lo que vamos a estudiar hoy es un tema muy impresionante. Era prácticamente la última promesa que Abraham cumple. Es la última promesa de 7 procesos o de 7 veces que Yahweh le habló. En esta era la última promesa que estaba establecida a través de la vida de Isaac. Porque es tremendo, mire, estamos hablando y hemos venido hablando y analizando a través de la simiente. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Y pondré enemistad contra la simiente, una te herirá en el calcañar. Bueno, todo eso lo hemos venido estudiando. Pero hoy vamos a mirar, con este estudio hay un nacimiento y hay palabras proféticas y hay palabras de revelación. Pero lo que más me impresiona de lo que vamos a ver hoy es que hubo un alto en el cielo. Dígale al que está al lado suyo, hubo un alto en el cielo. Y vamos a mirar del por qué hubo un alto en el cielo. Porque estos textos se conectan mucho con los textos de Matillahu, de Mateo. Aquí estamos viendo en este capítulo 22, vamos a ver muchas conexiones con el Brit Hadashah, con la carta de Mateo. Y vamos a ver punto a punto cada palabra, porque hay mucha profecía aquí. Para los estudiosos de la morfología hebrea, hay mucho estudio y vamos a ver muchas revelaciones. Dice que 2 nacimientos, un solo propósito, la simiente de Yeshua. En este capítulo 22 es la última revelación. Es la 7ª vez que Yahweh habla a Abraham, en 25 años. Es la última vez que Yahweh habla a Abraham. Después de 25 años, ¿se acuerdan la primera promesa? Se la dio a una edad de 75 años. Y aquí estamos mirando yo a Abraham con una edad bien avanzada, una edad muy avanzada. Y nos damos cuenta que Dios tiene sus tiempos. Dios tiene el tiempo específico para cada proceso, porque sabemos que había una promesa. Pero Abraham, en medio de esa promesa, tuvo que vivir procesos para alcanzar la bendición. Dice que la historia de la llamada de Abraham, vamos a ver Bereshí 12, 1 al 9, se conecta con Génesis 22, del 1 al 24. En el capítulo 12, verso 1 al 4 dice que, vamos a hacer un recuento para poder entender la promesa del capítulo 22. Dice que Dios llamó a Abraham diciéndole, vete, que en hebreo es Lech Lejá, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Subraye, a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? A la tierra que te mostraré, desde Bereshí capítulo 12 a Bereshí capítulo 22. Vamos a analizar que pasaron casi 30 años con la atadura de Isaac. Y vamos a ver que no es sacrificio,
sino atadura. Pasaron casi 30 años para esa promesa. A la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahí todavía no había descendencia. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 12, Yahweh le pidió a Abraham que dejara a todas las cosas que le traían seguridad e identidad. Ur de los Caldeos, su país, su parentela y la casa de su padre, y le dijo: Lej lejá, vete a la tierra que te mostraré. En el capítulo 22, el Eterno le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas. Y aquí vamos a mirar un triple paralelo con lo de tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete, Lej lejá, a la tierra de Moriah. El nombre de Moriah parece haber sido muy poco común, porque aparece solo 2 veces en las escrituras. Dice segunda de Crónicas 3:1, la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había mostrado su padre David, en lugar que David había preparado, comenzó Salomón a edificar, donde se lo usa para designar el monte sobre el que Salomón construyó el templo, la tierra de Moriah. Debió haber sido entonces la región montañosa alrededor de Jerusalén, y el monte Moriah, el monte específico. Josefo llama al monte sobre el que Abraham debía sacrificar, en el monte Moriah. Entonces vamos a empezar a analizar lo que a futuro iba a ser el templo de Jerusalén. Yahweh hizo un proceso antes en el monte Moriah, lo hizo a través de su hijo. O sea, nada se le escapa al Eterno. Por eso todo lo que está, Bereshit es un libro prácticamente apocalíptico y de revelación. Por eso yo siempre te he dicho, Bereshit es el comienzo del principio, del fin de todas las cosas. Bereshit se conecta con Apocalipsis. En ambos casos, Yahweh le promete bendiciones sobre Abraham. En el capítulo 12, Yahweh le promete hacer de él una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirle, y bendecir todas las familias de la tierra. Y a través del capítulo 22, Yahweh no promete recompensas al comenzar la historia. Vamos a mirar un punto aquí. Los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 22, Yahweh no promete nada, porque viene la prueba. ¿Esto qué nos enseña? Que primero Dios nos prueba para después venir la promesa de Él. Por eso dígale al que está al lado suyo, primero viene la prueba, para ver si usted lo va a poder resistir y va a poder pasar al otro lado, para después Yahweh hablar y dar la promesa de lo que Él va a ejecutar. Para aquellos que dicen, no, es que primero Dios primero me tiene que cumplir y me tiene que prometer. No, Dios primero prueba, y sabemos que la prueba es parte de Dios, y lo vamos a ver ahorita. Es necesario que todos seamos probados para obtener una bendición, pero aquí vamos a mirar que esta era la bendición más grande y profética sobre la tierra, porque estamos hablando de Isaac, de la simiente, y de Yeshua. Isaac, la simiente, y Yeshua. No era cualquier cosa, había un alto en los cielos, si quieres saberlo hoy. Esto era muy profético, porque era algo que tenía que suceder para a la postrer nosotros poder de entrada ser parte del pueblo de Israel. Dice que en el capítulo 22, en los comienzos del versículo, al comenzar la historia, pero al final dice, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendiciéndote te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y eso lo vamos a ver al final de los versículos del capítulo 22, del 16 al 18, haciendo un recuento. Primero el Eterno prueba, para la final cumplir su promesa. Para aquellos que de pronto son impacientes, o que creen que es que una bendición llega porque así nomás, Dios primero tiene que probar. Por eso nosotros estamos siendo formados a través de la historia de Abraham con la palabra fe. O sea, la fe no es para cualquiera, si quieres saberlo hoy. Muchos dicen tener fe, pero a la hora de la prueba
se revientan y vuelven atrás. Y a mí me impactaba mucho la fe y la fidelidad de este varón. Acuérdese que él comenzó siendo primero estudiante, después pasó a ser profeta y ahora es patriarca porque ya tiene una descendencia. Pero lo más interesante es que tener que pasar muchos años bregando para traer un hijo, para traer una vida, a la edad avanzada de Sara, a los años avanzados de él, y llegar Yahweh y pedirle lo único que él quería. ¿No le parecía a veces a muchos injusto que tantos años usted criando su hijo, tu único hijo, y Yahweh decirle me lo tienes que entregar? Y había una cultura, en el código Hammurabis, en la cultura de ellos existía la cuestión de los sacrificios. Para el tiempo de Abraham, en los territorios de Mesopotamia, existía la palabra sacrificios. Total que Abraham sí conocía esa línea del sacrificio, la conocía a él, porque en ese entonces habían sacrificios de hombres, cosa que está en contra del Eterno. Pero por esas culturas paganas para ese entonces, para los dioses a los que ofrecían sus ídolos, existían los sacrificios. Dice que un paralelo con el capítulo 21, Abraham perdió a su primer nacido cuando Sara se preocupó por la herencia. Y eso lo miramos en la anterior. Ahora en el capítulo 22, Abraham enfrenta la pérdida del único hijo que le queda cuando Yahweh le pide sacrificarlo. En el capítulo 21 vemos que Sara le dice a Abraham, sácase muchacho. No lo nombra, le dice, saca a ese siervo con la sierva. Sácalos y échalos. En Génesis 22:1 dice que aconteció después de estas cosas. Subraya, y aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El último incidente que aparece en el capítulo 21. Y vamos a ver, ¿se acuerdan? En el capítulo 21 hubieron dos asuntos importantes que sucedieron. Uno fue el encuentro entre Abraham y Abimelech, que fue una decisión muy incorrecta. ¿Se acuerda que hubo un pacto? Hubo un pacto de Abraham con el rey Abimelech, cosa que no debió haber sucedido. Y dos, la despedida de Ismael. Acuérdense que él también amaba a Ismael de una manera muy especial. Él amaba grandemente a Ismael. Y dice la escritura que cuando fue sacado Ismael, él sintió mucho dolor en su corazón. Pero él sabía que había quedado con un hijo especial, que había sido Isaac. Pero lo más tremendo es que queda con su hijo especial y llega Yahweh al poco tiempo y le dice, entrégame tu hijo, tu único hijo. Entonces, hombre, como que no tiene sentido de que sacamos a uno y lo despedimos y el otro ahora Yahweh me lo está pidiendo como digámoslo así, como sacrificio. Como que no tiene lógica. Pero el Eterno, las cosas con Yahweh, hay cosas que operan que parecen como ilógicas. Pero lo ilógico de Dios trae respuesta y bendición. Dice, pero el verdadero propósito después de estas cosas es hacer una transición para pasar a una nueva historia. El tiempo transcurrido entre la última historia y la nueva es indefinido. Puede ser varios años que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Probó a quien prueba al Señor, dice el Salmo 11:5, prueba al justo. Yahweh prueba al justo. Por si de pronto usted decía que el justo no es probado, Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su presencia lo aborrece. Punto para pensar. Yahweh prueba al justo, pero al malvado no lo prueba. ¿Sabe por qué? Porque el malvado por su propio pecado cae y hace lazos. ¿Para qué va a probarlo? O sea, si de pronto ha venido una prueba repentina a su vida y usted está dentro del propósito de Dios, no se extrañe, porque esa prueba puede traerle algo mucho mayor y lo va a determinar a una mayor bendición, hermano. Si realmente tú estás caminando en la voluntad del Eterno. Dice que Yahweh prueba, pero prueba al justo. ¿Por qué el Señor nos prueba? Luego no Él es omnisciente. Si Él sabe todo el futuro, ¿para qué nos prueba? Dígale al que está al lado suyo, para sacarlo mejor. Es para sacarlo mejor, hermano. Porque acuérdese que en la escuela de la fe vamos a ser probados para ver de qué estamos hechos, para ver si a la postrera el Señor puede hacer cosas grandes contigo, conmigo y contigo que me estás escuchando a través de este video, para mostrarnos qué espera de nosotros, para fijar ejemplos de conducta para el resto, para revelar nuestra naturaleza, para sacar de forma visible en hechos el potencial latente en nosotros, nuestra verdadera naturaleza, de qué estamos hechos,
para eliminar lo malo. Oiga, pues también las pruebas también es para eliminar, para purificarnos, para pulirnos, para podarnos. ¿Qué hay en nosotros? Y purificar y pulir lo bueno, para elevarnos y exaltarnos. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Elohim, tu eterno, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. ¿Sí ves? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Total de que no se preocupe. Si usted está viviendo una prueba o va a entrar a una prueba, es porque Dios lo va a elevar a un nivel de espiritualidad mucho mayor, lo va a pulir, lo va a purificar, le va a dar más sabiduría, hermano. Dentro de la escuela del Eterno, nosotros vamos, dice la Escritura, que así como vamos a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, también van a haber tiempos de prueba. Si usted está caminando en la voluntad de Dios, escúcheme muy bien los que me ven a través de este video. Si usted está caminando dentro de la voluntad del Eterno, habrán momentos que van a venir pruebas, pero para exaltar y para el Eterno sacar lo mejor de ti. Por eso dígale que está al lado suyo, lo mejor y lo excelente. Lo mejor y lo excelente. Y sabe que muchos en la prueba es donde muchos vuelven atrás. En la prueba es donde muchos dudan. Si miramos en Juan 6, 60, 66, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y le decían a Yeshua: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y lo que estaba viviendo Abraham, dura es esa palabra, ¿quién la puede soportar? Porque lo que le iba a pedir Yahweh no era cualquier cosa, le iba a pedir la vida de su hijo, lo único que él tenía. Y es tremendo porque en el camino ahorita de la enseñanza vamos a ver que él no le dijo nada a Sara, él no le comunicó nada a Sara. Simplemente él tomó su hijo, preparó todo lo dispensario que tenía que hacer para el sacrificio, pero lo tremendo es que en la fe tan tremenda que él tenía, él le dijo a Sara, es un midrash: yo volveré. Y él sabía que Yahweh le había pedido a su hijo como sacrificio, pero él le dijo: volveremos. ¿Es fe o no es fe? Es fe, hermano, piénselo, esto es fe. Y miren lo que nos dice también, dice que en el capítulo 21 Abraham perdió su primer nacido cuando Sara se preocupó, o sea, Ismael. Luego ahora entrega a su hijo. Pero dice que aconteció después de estas cosas, ya sabemos que pasaron unos años. En el capítulo 21 fue el encuentro entre Abraham y Abimelech, la despedida de Ismael. Pero el verdadero propósito después de estas cosas era hacer una transición, pasar a una nueva historia. El tiempo transcurrido entre la última historia y la nueva es indefinido. Pueden haber pasado varios años. Y también analizamos en el camino que Yahweh prueba, pero Yahweh prueba al justo. También analizábamos que como fue probado el pueblo de Israel, así nosotros también vamos a ser probados para ver qué hay en nosotros. Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. ¿A quien qué? Amas. Y vete a la tierra de Moriah. Y la tierra de Moriah tiene que ver con la raíz moré. Ojo con esta palabra, moré. Maestro, enseñanza. Le está diciendo el Eterno: desde hoy te voy a enseñar algo. Por eso dice Abraham vio mi día y se gozó. Juan 8:56 dice que Abraham vio ese día y se gozó. Porque ¿se acuerdan los fariseos? Cuando Yeshua tuvo un intercambio con ellos, ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Yeshua dijo: antes de Abraham fui yo. Y Yeshua se gozó, y Abraham se gozó en verme. Y dice que ellos cogieron piedras porque ellos no entendieron la revelación. Justamente el Eterno le mostró lo que había de pasar a futuro y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero analicemos esto que dice que el monte Moriah en el hebreo también significa moré, maestro y enseñanza. O sea, desde ese momento Yahweh le estaba empezando a enseñar algo mucho mayor. Se lo estaba enseñando no solamente a Abraham, sino también se lo estaba enseñando a Isaac. Por eso cuando entramos a la escuela del Eterno muchas cosas van a pasar, hermano. Es una escuela, el caminar en el Eterno es una escuela de tiempos, de procesos, de vidas, de cosas nuevas, de Yahweh sorprendernos con cosas nuevas. Hoy puede este año hacer una cosa,
el otro año está haciendo otra cosa nueva, el siguiente año nos va a llevar de escala en escala, en avance, pero siempre y cuando usted se esté dejando pulir y se esté dejando moldear. Por eso los verdaderos hombres de fe cada año van madurando. El verdadero hombre de fe, el verdadero hombre que está creciendo en la fe, nunca sus pensamientos vuelven a ser los mismos. Sus pensamientos son transformados por el poder de la palabra. Y aquí estamos mirando que ellos lo que están haciendo es ascendiendo. Porque ellos estaban subiendo a lo que a futuro iba a ser el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén era el lugar más alto, si usted quiere saberlo. Ellos empezaron a ¿qué? Diga, ascender. Y eso tiene que ser nuestra vida espiritual, de ascenso en ascenso, no de retroceso en retroceso. Jeremías 22:12 en otra versión dice, versión 1976, díjole, toma a tu hijo, tu único hijo al que amas, a Isaac, vete al monte Moriah. Aquí sería tras las huellas del Mashiach. El monte Moriah, la última promesa para Abraham e Isaac, una cita divina, ojo pues, una cita divina, promesa, proceso, y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes al que yo te diga. Un pedido asombroso para nosotros, no parece haber asombrado tanto a Abraham. De hecho, a pesar de los miles de artículos escritos acerca del tema, en los que muchos han pretendido interpretar los sentimientos, tanto de este padre como de su hijo, las escrituras no nos dicen nada, por supuesto. El hecho de que no mencionemos la angustia de Abraham no quiere decir que haya salido alegremente a sacrificar a su hijo. Simplemente quiere decir que no menciona nada. Al parecer Sara no fue informada del asunto, según vemos en el relato para comenzar. Entonces, para analizar cómo estaría el corazón de Abraham en ese momento, pero ningún punto analítico, teológico, morfológico dice nada, sino dice que él salió con la absoluta tranquilidad. Y se despidió de Sara como cualquier día común y corriente. Tomó a su hijo, pero ya Abraham estaba advertido tiempo atrás para este día. Otro punto para que usted lo entienda. Abraham, el Eterno dice, o cuando va a ser, siempre te prepara días antes o meses antes de lo que va a ser a la postrer contigo. Días antes o meses antes, el Eterno te advierte de las cosas que va a hacer contigo. Otro punto bien interesante. Para comenzar, vamos a mencionar que este episodio, conocido universalmente como el sacrificio de Isaac, todos dicen que el sacrificio, no hubo tal sacrificio. En el hebreo la palabra llamada Yitzhak Akeida, que significa la atadura de Isaac. ¿La atadura de qué? De Isaac. Porque vamos a empezar a analizar. La misma escritura y el mismo Eterno dice que Él no anhela que el hombre muera. En ningún momento el pensamiento del Padre es que la humanidad muera. Por lo contrario, el anhelo de Él es que todos vivamos, ¿sí? Y que todos caminemos en la justicia. Entonces, de aquí a muchos malintencionados han sacado textos fuera de contextos para hablar cosas que no están dentro del contexto de lo que el Eterno quiere hablar. Dice que un nombre mucho más correcto, ya que llegó a ser amarrado y colocado en el altar, pero jamás fue sacrificado. Y vamos a analizar hasta aquí. Dice, Elohim le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo al que amas, a Isaac. Y Elohim le dijo, toma a tu hijo. ¿A cuál de mis hijos se refiere? Pudo haber contestado Abraham, ¿cierto? ¿A cuál? ¿A Ismael o a Isaac? Porque acuérdate que esto no fue un tiempo de un día para otro. Esto fue un tiempo mucho anterior. De pronto Abraham en su corazón dijo, ¿a Ismael por ser el primogénito? ¿Por ser el mayor? ¿O a Isaac? Y Yahweh le dice, a tu hijo, a tu único hijo, reconociendo una singularidad, no una pluralidad. Reconociendo solo en Isaac. Por eso dice, en Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice en Ismael. Los árabes en el Corán cambiaron ese texto, ¿saben? Ellos lo cambiaron y pusieron fue Ismael. Porque según ellos dice que hay un engaño. Bueno, lo que piensan los árabes con estos textos. A tu único hijo, tengo dos hijos, uno con Agar y uno con Sara. ¿Cuál de los dos? Al que amas, pues amas los dos. Él amaba a los dos, ¿cierto? ¿Cuál de ellos? A Isaac, el único de la promesa. Probablemente 30 años
una sombra profética del pueblo de Israel, Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. Otro punto para analizar. Según los estudiosos y las cuentas que se hacen, él podría tener de 30 a 37 años, porque dice que Sara murió a los 127 años. Y cuando Isaac nació tenía Sara 90. A los 127 de su muerte, ¿cuántos son? Casi 37 años. Pero vamos a hacer un promedio de 30 años, prácticamente en los años donde comenzó el ministerio de Yeshua. O sea, nada se sale de los parámetros bíblicos del Eterno. Dice que vete a la tierra de Moriah, tierra donde moraba Shem. ¿Se acuerdan Melquisedec? En Génesis 14, 18, y eso también lo vamos a ver ahorita. Esta prueba requiere 3 días de camino, tiempo suficiente para no tomar determinaciones apresuradas. Abraham tuvo 3 días completos para meditar en el orden de Elohim en todo. Sus aspectos y consecuencias nadie podría decir que lo hizo sin pensar o que estaba pensando en otras cosas o borracho. Y ofrécelo allí en holocausto, ofrécelo ante mí en sacrificio, con fuego que asciende al cielo. Esto es lo contrario a descender a Egipto. Esto es a ascender a un nivel espiritual. Lo que iba a hacer Abraham con Isaac era avanzar a un nivel espiritual aún mayor. Por eso cuando el Eterno nos pide algo, y es que cada punto que vamos leyendo vamos a ir pensando, cuando el Eterno te pide algo que a ti te duele, que tú dices no lo dejo, no lo hago, es porque Él te quiere llevar a un nivel de madurez mucho mayor. Por eso mucha gente se queda en el tiempo de la prueba, ¿saben? Cuando el Eterno está pidiendo algo, es porque va a dar algo mucho mayor. Lo que Él a veces nos pide no es comparado a lo que Él nos va a dar. Vuelvo y lo repito, lo que Él nos pide no es comparado muchas veces a lo que Él nos va a dar. Pero nosotros somos tan aferrados y tan apegados a este mundo y a este sistema, que cuando Él nos pide cosas insignificantes, y como nosotros somos tan mortales, tan caídos, tan naturales, cuando el Eterno nos prueba o quiere pedirnos algo, inmediatamente la persona llora y dice estas palabras: Dios no es justo conmigo, Yahweh no es justo conmigo, Yahweh no me entiende. Claro, Yahweh entendía a Abraham, y como entendía a Abraham le pidió lo que más amaba: desarraigar cosas del corazón, ¿saben? Desarraigar cosas del corazón cuando el Eterno va a entregar algo mucho mayor. Nos pide los asuntos del corazón, porque este capítulo nos lleva a asuntos del corazón y del alma. Él siempre nos va a pedir lo que más nos duele entregar, para la postrer entregarnos cosas aún mucho mayores. Dice que al contrario de descender a Egipto es ascender a un nivel espiritual sobre uno de los montes, el monte donde estaría el templo de Jerusalén. ¿Impresionante o no? Donde iba a ser el sacrificio, ahí exactamente, sobre esa tierra, que a futuro iba a ser la tierra de Israel, que a futuro iba a ser el templo de Jerusalén, donde se habría de adorar al Padre, es donde Yahweh le dijo a Abraham: ve y preséntate con tu hijo. Señales proféticas, diga, señales proféticas. Eso es impresionante, porque lo que estamos leyendo, al tiempo que llegó Yeshua, pasaron casi 1600, 1800 años, por poco. Por eso el Eterno cuando Él hace algo, o cuando mueve a alguien o a una persona, el Eterno no se equivoca. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros si estamos dentro del plan profético de Dios. Vuelvo y repito, si tú estás dentro del plano profético de Dios y Dios te mueve para algo, es porque algo mayor va a ser en tu vida. Dice que, segunda de Crónicas 3:1, y comenzó Salomón. Voy a repetir ciertos textos para que vayamos comprendiendo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yuhei Baihei en Jerusalén, en el monte Moriah. Acuérdese que significa el monte de la enseñanza y la dirección. En el templo de Salomón, en el templo de Salomón en Jerusalén, ¿para qué fue fabricado el templo? ¿Para qué fue construido? Diga, para órdenes espirituales. Dice que el sacerdote, el Cohen Gadol, entraba para recibir instrucciones de Yahweh. Por eso se llamaba el monte de la enseñanza, porque a futuro el pueblo de Israel iba a ser instruido a través de la Shekinah, de la gloria de Yahweh, en el templo. Y a la vez el Cohen Gadol recibir los oráculos, la palabra oráculos, profecía, para llevar al pueblo. Porque sin profecía
el pueblo se desenfrena. Entonces el templo en ese tiempo era la guía profética de todo acontecimiento que iba a suceder sobre el pueblo de Israel, tanto para lo bueno como para lo malo, como para la bendición, como para los juicios del pueblo cuando entraba en rebeldía y en desobediencia. Por eso ese monte se llamaba el monte de la enseñanza, donde el pueblo de Israel iba a ser instruido. Jerusalén en el monte Moría, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Dice, que yo te diré, dijo Yahweh, te lo voy a mostrar con una señal visible, la Shekinah, una nube. Génesis 12:1 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a Moriah, a Jerusalén, a Israel. ¿Cuántos años pasaron? De la promesa de Génesis capítulo 12 al capítulo 22, ¿cuántos pasaron? 37 a 30. ¿Impaciencia o no impaciencia para esperar? Para los que de pronto son afanados con las promesas. ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Muchos años, ¿cierto? Y a veces el Eterno nos dice, espérese 1, 2, 3, 4, 5 añitos. Claro, alguno dirá, pero es que Abraham vivió 175 y yo si acaso llegaré por a los 75, ¿sí o no? Pero mire, yo quiero enseñarles algo hoy. Si usted está dentro del plano profético de Dios, dice que todas las promesas en Yeshua se están cumpliendo más rápido que lo que se cumplía en los patriarcas. En los patriarcas todo tardaba sus tiempos. Para nosotros el pueblo, los que fuimos lavados por la sangre de Yeshua, los que fuimos yendo del Ruach HaKodesh, Dios va a cumplir promesas más pronto de lo que usted se imagina. ¿Sabe por qué? Porque dice que así como los días se están acortando por la venida, así mismo el Eterno está cumpliendo promesas pronto, pero de los que están entrando en el plan profético de Él. Los que no, simplemente se tendrán que poner a mirar a los que están recibiendo las promesas, para que usted lo vaya pensando hoy. Dice que Elohim no le dice inmediatamente a Abraham toda la información antes de que comience su viaje, sino que la retiene hasta que él revele a su tiempo. Está siempre, es la forma de proceder de Elohim. No nos muestra ni nos dice todo al principio lo revelado a sus profetas y a sus santos a su tiempo oportuno. A sus profetas y a sus santos tenía un tiempo oportuno para revelar los oráculos sobre el pueblo de Israel. Entonces aquí hay unas preguntas para ir pensando. Sacrificar a Isaac, tremendo. Tanto esfuerzo para criar un hijo, tanto esfuerzo para la alegría, porque yo creo que la alegría de ellos era ver su hijo ir cuando crece pequeñito, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, ver ese adolescente, ver ese niño, ver ese joven, ver ya un muchacho adulto bien formado, la alegría del padre de darle su herencia, porque acuerde que todas las riquezas, todo lo que tenía Abraham, iba a pasar a Isaac. La pregunta de él, bueno, si yo voy a entregar a mi hijo, ¿qué voy a hacer con todas mis posesiones? ¿Qué voy a hacer con mi economía? Cuando Yahweh empieza a hacer procesos, nos pone a pensar, ¿sabe? Cuando Yahweh va a hacer algo en la vida de cada uno de ustedes, lo primero que empieza el ser humano es ¿a qué? A pensar, hermano. Cuando Él nos mete a un proceso para bendecirnos, empieza a suceder esto. No sé cuál será su Isaac, pero bueno, sacrificar a Isaac, pero ya casi 30 años con él, para desprenderme de él. ¿No contradice esta promesa Elohim? ¿Desde cuándo Elohim desea sacrificios humanos? O sea, es como incorrecto, es como injusto. O sea, si Yahweh es un Yahweh de santidad, de paz y de vida, está contradiciendo lo que dice la Torah, ¿cierto? En ese momento está contradiciendo lo que dice la Torah, porque la Torah dice, no matarás. Y las leyes noájicas decían también, no matarás. ¿Qué va a decir Sara? Asesino, mataste a mi hijo, mi único hijo. Ella morirá de dolor. Claro, al llegar él y decir, no, pues sacrifiqué a mi hijo. La manera violenta en que va a actuar ella, ¿cuál sería? Lo que vemos hoy en día, padres matando a sus hijos y la gente enloquece. Y era lo que más amaba Sara y era lo que más amaba Abraham. ¿Cómo hubiera actuado ella, cierto? Hubiera muerto, le hubiera dado un infarto, un paro.
¿Qué va a decir la gente? Viejo criminal, asesino. Claro, este viejo criminal mató a mi hijo. ¿No es esto quebrantar la ley de Elohim dadas a Noac? Claro, porque Abraham conocía la ley de Noaja. ¿Cómo voy a enseñar a la gente a adorar a este Elohim si es un Elohim sediento de sangre? Se supone que él era justo porque él predicó. Dice que él alcanzó un nivel de mayor madurez en Sadí, fue más justo que Noé. Noé fueron 120 años, Abraham fueron 100 años, pero Abraham predicó en todos los lugares donde él iba. Abraham predicaba, por eso decían que el nivel de justicia de él era mucho mayor al de Noé. Entonces, si hubiera contradecido, hubiera sacrificado su hijo, lo hubiera matado y predicando un eterno. O sea, como que a ver, no, a mí no me predique. ¿Quién va a recibir un mensaje de esos? No significa risa en nombre de Isaac. ¿Se acuerda que en el principio y se rió? Pero aquí se fue toda la risa ya. Claro, en un momento de sacrificio, ¿quién se ríe, hermano? En un momento de prueba, ¿usted se ríe en la prueba? Yo no he visto el primero que se ría en una prueba. Yo he visto que la gente llora en medio de las pruebas. Pero dice, no significa risa. Ahora va a significar dolor y llanto perpetuo. Génesis 22, 3, 5 dice, adoremos y volveremos a vosotros. Dice en el versículo 3 del capítulo 22, Abraham se levantó muy de madrugada, muy de mañana, al amanecer, y enalbardó su asno. Subraye asno, porque cada palabra tiene un sentido espiritual. Y tomó consigo 2 mozos suyos. Subraye 2 mozos. Subrayelos. Y a Isaac, su hijo, cortó la leña, madera. Subraye, leña. Para el holocausto, levantándose fue al lugar que el Eterno le dijo. Dígale al que está al lado suyo, una cita divina. ¿Sabe que en el día de la prueba hay una cita divina? El día de la prueba para su vida es una cita divina. Y usted dirá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser una cita divina si me va a poner a llorar? Es una cita divina. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice Yahweh Sebaot de los ejércitos. Por eso nuestra naturaleza es tan caída y tan natural, que cuando Yahweh nos está moviendo algo, inmediatamente decimos, no, yo creo que estoy bajo juicio, y lo primero que empieza la persona es a cuestionarse, pero yo no hice nada malo. Es que Yahweh no le está diciendo que usted hizo nada malo, simplemente lo va a probar porque lo va a promover. Al tercer día, sombra profética de la resurrección de los muertos. Abraham sabía que algún día habría resurrección, tal como Yeshua resucitó de los muertos. ¿Te acuerdas que Yeshua resucitó al tercer día? Y aquí estamos mirando al tercer día. ¿Sombra profética de quién? De Yeshua. Dice que alzó Abraham sus ojos. En hebreo es Yi, Yisa. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día esto demuestra que no fue una decisión apresurada de Abraham. Tuvo tiempo suficiente. Estaba 3 días de camino. Con su hijo contento, su muchacho alegre, hablando. ¿Qué hablarían? No lo sé. Pero si se hubiera podido escribir un libro de los 3 días, yo creo que ese libro sería algo así, de este tamaño. Los dos hablando en común acuerdo. En común acuerdo. Porque en ningún momento miramos que hubo violencia, sino hubo un común acuerdo. El muchacho tomó todo, tomó la leña, tomó los utensilios con lo que se iba a hacer el sacrificio. Él no lo sabía. Él no lo sabía. Pero como Isaac representa a Yeshua en toda obediencia, dice que no abrió su boca, sino obedeció en todo. Entonces aquí estamos mirando un hijo en una obediencia absoluta y total como los que usted tiene. Absoluta y total como los que usted tiene. Sigo con esto. Dice que para pensar y analizar la orden pasaron 2 noches completas en la que tuvo tiempo para meditar en lo que estaba por hacer, y vio el lugar de lejos, vio la montaña, lo que a futuro iba a ser Jerusalén. Expresión que significa que miró proféticamente hacia el futuro. Y vio el lugar de lejos, y entonces dijo Abraham a sus mozos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí,
y adoraremos. Ista, Jagua. Entonces dijo Abraham a sus 2 siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos. Pero sí va a haber un sacrificio, porque él dijo: volveremos. ¿Sería una fe absoluta y total de Abraham? Él dijo: si yo mato a mi hijo, Yahweh me lo va a resucitar. Señal de Yeshua. Si yo mato a mi hijo, señal de que lo va a resucitar. Fíjense en lo que pensaba Abraham con fe. No entendía el propósito de Elohim, creía firmemente que Elohim levantaría a Isaac de los muertos. Dice Hebreos capítulo 11, 17: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo, su único hijo, a pesar de que el Eterno le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que el Eterno tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac entre los muertos y a vosotros. ¿No estábamos muertos espiritualmente? Estábamos muertos. Pero por todas estas señales proféticas que ocurrieron para ese entonces, en ese capítulo, estaba hablando de una simiente, de un nacimiento de un pueblo llamado Israel, porque no hay otro pueblo. Israel y sus 12 tribus, no religiones, ojo pues, no religiones mórbidas, ni cristianismo, ni bautista, ni cosa parecida. Estaban haciendo o iban a hacer a futuro un ¿qué? Pueblo llamado Israel en todas las naciones. Porque no falta, desafortunadamente, a futuro vemos muchas distorsiones de muchos nacimientos de muchas religiones híbridas que no entienden estos capítulos, y por no estudiar estos que resultan desvariando y haciendo cosas que no son. Y cada uno 200, 300 años atrás, con sus revelaciones, en un momento a otro le nació adventistas, a otro le nació ser bautista, a otro le nació ser luterano, a otros testigos de Alibaba, y así. Cuando Yahweh estableció, diga, un pueblo. Sencillo, no estableció nada más. Adoremos literalmente, nos postraremos y nos arrodillaremos. Y volveremos a vosotros. Abraham no mintió. Profetizó que volverían juntos. Y volveremos a ustedes. Tranquilizó a los sirvientes y tranquilizó a Isaac. En cuanto en ningún momento hasta el último reveló lo que habría de suceder. En todo tiempo vemos a un anciano patriarca, calmado y confiado. Entonces aquí empezamos a mirar qué significa todo esto. Un asno, la madera, un cuchillo, un unigénito, un sacrificio, sobre un monte en específico. Sin duda esto todo fue una sombra de lo que sería el sacrificio del Cordero verdadero. Sacrificio que no sería detenido como este, cuando Yahweh proveería a su Hijo unigénito, el Cordero entrando en Jerusalén, montado en un asno, que luego cargaría un poste de madera para el sacrificio definitivo, para entregar su vida sobre un monte designado. Isaac había sido completamente preparado para esta ocasión, ya que debe haber escuchado cientos de veces la historia de su concepción y nacimiento milagroso. Hijo de una madre que ya había perdido toda esperanza de tener un hijo, porque Sara ya no tenía más esperanza en la carne, porque él había sido enseñado desde su niñez que le pertenecía a su Elohim y que él era el hijo de la promesa. En verdad, Isaac es la sombra perfecta de quien sería el hijo de la promesa en Yeshua, como lo dice Gálatas 3:16. Dice, por como está escrito, ahora bien, las promesas a Abraham se dieron a su descendencia. No dice, y a sus descendientes. Dice, a su descendencia. No dice a sus descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno. Y a tu descendencia, que es en la simiente de Yeshua. Por eso aquí es un punto impresionante. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de una sola línea, hablamos de un solo pueblo. Y todos los pueblos, para entrar a la promesa, sabemos que se tienen que conectar a través de Yeshua. Juan 14:6. Pero sabemos que el origen de Yeshua es pueblo de Israel, de la casa de Judá, no de ninguna doctrina parecida. Porque algunos dicen que todos los caminos conducen a Israel. Yo creo que no. Juan 14:6 dijo Yeshua,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie sube a mi Padre si no es por mí. Porque todas las religiones se quieren acercar al Eterno con sus propios ritos, con sus propias costumbres y con sus propias tradiciones. Génesis 22, 6, 8 dice: Yahweh proveerá de cordero. Estaba haciendo alusión profética al Mashiach. Juan 1, 29 dice así: Juan el inmersor dijo: he aquí el cordero de Elohim, el que quita el pecado del Olán, del mundo. La sombra del sacrificio de Yeshua, la declaración de Yahweh refiriéndose a tu hijo. Tu único, deja claro que Yahweh reconocía solamente a Isaac como la simiente prometida. La historia muestra que Abraham se levantó al amanecer, enalbardó su asno y fue al lugar designado por Elohim. 3 días después, cuando Abraham ve el lugar desde lejos, Isaac deja a sus siervos, ordenándole que esperen hasta que él y su hijo regresaran. Este es el momento de mayor emuná de Abraham, quien aquí demuestra confianza completa en su Elohim. Diga, confianza completa, no a medias, hermano. Diga, confianza completa. Yo quiero decirle algo: la fe no se maneja por niveles. La fe es una fe absoluta y total. Fe intermedia no hay. O lo entregas todo o no haces nada. Abraham dijo a sus muchachos: quédense aquí con el asno y el joven, e iremos y adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham no dijo regresaré, habló en plural. Además continuó Abraham, cogió la madera para la ofrenda quemada y lo puso sobre Isaac, su hijo. Entonces en su mano, dice que el fuego, dice que tomó en su mano fuego, alusión a juicio, también purificación. El fuego hace alusión que iba a consumir todos los pecados. Esto hace alusión a que el Mashiach iba a llevar todo el juicio de todos nosotros y lo iba a soportar. Y el cuchillo, un corbán, y los dos siguieron juntos. Dice que Isaac habló a Abraham, su padre: mi padre. Acuérdese que la palabra en el contexto hebreo, mi padre, es una señal de respeto. ¿En qué sentido? En que el hijo, para hacer una pregunta al padre, ojo con este punto, cuando él le dice mi padre, lo dice en señal, esperando una respuesta. Padre. ¿Y el cordero? Ahí sí habló, padre. ¿Y el cordero? ¿Y qué le dijo el padre? Yahweh proveerá. Tranquilo. Señal de fe. Por eso yo le digo, en la escuela del Padre, en la escuela de Dios, en la escuela de la fe y el crecimiento espiritual no es para cualquiera, hermano. Las iglesias están abarrotadas de saltarines, luces, música y de todo. Y ellos dicen que eso es fe. La fe es probada y es una fe verdadera como se prueba el oro. La fe que Dios nos está enseñando no es una fe emocional, no es una fe de gritos, no es una fe de tembladera, no es una fe de arrastrarse en el piso, no es una fe de caídas, no es una fe manipuladora. Dígale al que está al lado suyo, es una fe de madurez y carácter, hermano. Por eso, si usted pensaba que algún día iba a llegar acá y iba a seguir brincando como en el cristianismo, no. Se acabó la brincadera. Se acabó. Esa brincadera son estados emocionales nomás. Dogmas y filosofía. Solamente eso. Y la gente no cambia. Para nada cambian, hermano. Y para los últimos tiempos dice la escritura que cuando venga Yeshua, ¿será que hallará fe o Torah en la tierra? No. Por eso nosotros tenemos que volver a los tiempos antiguos, regresar a las sendas antiguas para ser formados en nuestro carácter y poder madurar. Mi padre, él respondió: aquí estoy, hijo mío. Él le dijo: yo veo el fuego y la leña. Sí, yo veo el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham le respondió: Elohim proveerá. ¿Algún día usted ha dicho así? Elohim proveerá en el tiempo más duro de su vida, pero en lo más difícil, ya donde usted llora y dice: es que ya no tengo más lágrimas para derramar.
en medio de todo lo que usted ha visto y de todo lo que ha sucedido, en lo último ya cuando usted, aún el médico le dice, se va a morir, usted ha dicho, Elohim proveerá. Nunca se le olvide esta palabra y márquela en su corazón y en la escritura, Elohim proveerá. Porque estas son palabras para gente de fe. Dígale al que está al lado suyo, esto no es para cualquier inmaduro, hermano. Y si usted era un inmaduro, hoy está simplemente escuchando una información, no más. Usted lo va a recibir como letra muerta, pero que él tiene el rúa, lo va a recibir con letra de poder. Porque va a tener poder esta palabra si hay rúa en su vida. Pregunta, ¿Abraham le mintió a su hijo? No. No sabía que Elohim haría la obra, asimismo el cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío. Y los dos seguían juntos como un acuerdo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. En hebreo es Ma'akelet. Y fueron ambos juntos, en Yahak, en armonía, en común acuerdo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, he aquí mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Acuérdense que Isaac ya era un hombre de 30 años, él no iba obligado, ni era un niño, él sabía, y él era tan sujeto y tan obediente a su... Es que es impresionante, cuando yo leía esto decía, tan sujeto y tan obediente, como ahora, tan sujeto y tan obediente. Acuérdense que Isaac ya era un hombre de 30 años y respondió a Abraham, el Eterno proveerá. De aquí conocemos que Elohim, en el hebreo, Yir, Lo, Yir, raya, Lo, Elohim proveerá. También se puede interpretar, Elohim verá qué hace. Sí, Elohim verá qué hace con nosotros. ¿Usted algún día le ha dicho así a su familia o a su esposa? Elohim verá qué hace con nosotros. Sencillo, porque no hay otra palabra. Elohim verá qué hace. Porque ya nuestra fuerza no podemos hacer nada. Ya agotamos todos los recursos. Elohim verá lo que hace. De aquí conocemos que en este santo lugar al monte de Moriah, Elohim proveyó. Asimismo y sirvió para llamarse Jerusalén. Yireh Shalaim o Jerusalén. En el hebreo, Yireh Shalaim, el proveedor de Shalom, de paz. Génesis 14:18 dice, entonces Melquisedec, rey de Shalem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. Y seguimos con la enseñanza del capítulo 22, verso 8. De cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Verso 9 al 10 del capítulo 22 dice, ató a Isaac, su hijo, y pusiéndolo en el altar, ya estaba todo preparado, estaba la cama en madera, todo estaba listo, todo estaba preparado. Y el hijo obediente no decía, papá, ¿qué toca hacer? Mi hijo, acuéstese, yo le voy a amarrar sus piecitos y le voy a amarrar sus manitos para que no sufra mucho. ¿Y el hijo qué decía? Se parece a uno, ¿cierto? Que por ahí le dan una juguetera y se rebota y hace de todo. Qué obediencia, ¿no? Comparaciones. Y como llegaron al lugar que el Eterno le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Subraye, cuchillo, porque todo esto es señal profética de algo. Y como llegaron al lugar que Yahweh le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Hacía mucho tiempo Abraham había construido un altar cuando primero entró en Canaán, en el encino de Moriah en Siquén, respondiendo a la promesa que el Eterno le haría descendientes de aquella tierra, en Génesis 12:7. Él había ya hecho y levantado un altar de adoración para Yahweh. Pero este altar iba a ser el mayor altar de todos, porque este altar era profético. El altar era los lugares que él tomaba, pero este era el altar único y profético, que a futuro se llamaría Jerusalén y pueblo de Israel. Ahora construyó un altar para sacrificar al descendiente por quien Yahweh había prometido cumplir su promesa. Los detalles de la construcción del altar y de la colocación de la leña muestran la determinación de Abraham. Abraham continúa paso a paso, prepara el cimiento del sacrificio de su hijo, nunca titubea ni se queja ni ruega por merced.
y ató a su hijo. Estamos en el verso 9. Esto nos hace preguntar cómo es que un anciano podría atar a su hijo fuerte. No, él dijo, hágalo, papá. Él es un anciano. Y el hijo, para la edad que él tenía, si hubiera podido resistir, le hubiera dicho, venga papá, ¿usted qué es lo que va a hacer conmigo? ¿Va a hacer una barbacoa? No. ¿Qué va a hacer conmigo? Pero el hijo obediente. Estamos mirando señal y simiente de Yahshua y nacimiento como pueblo de Israel, a pesar de que todavía no se nombraba la palabra Israel, porque la palabra Israel se nombró cuando Jacob peleó. Pero estamos mirando que los 3 patriarcas son señal profética de lo que a futuro iba a acontecer. Por eso nuestra fe es probada como la fe de Abraham, como la fe de Isaac y como la fe de Jacob. Eso no se quedó simplemente en una historia con los patriarcas. Ojo, para algunos que de pronto dicen, pero eso es con ellos. Dios los probó a ellos, porque tenía con ellos un propósito. Luego con usted no tiene, con usted también tiene un propósito. Y el propósito con usted es salvación. Y dice la Escritura que si somos salvos, seremos salvos como por fuego. ¿Sabe qué significa por fuego? Por pruebas, hermano. Por si usted de pronto se siente sobrado, ya Yahweh venga por usted ahorita, pues soy tremendo, hermano, enséñanos cómo es su fe. Sí, enséñanos, porque todos saldremos de este mundo por fuego. Eso no va a ser fácil. Esto nos hace preguntar cómo es que un anciano podría atar a su hijo fuerte si Abraham hubiera pegado a su hijo por detrás, dejándolo sin conocimiento. El autor no los hubiera dicho, ¿cierto? Le hubiera golpeado, le hubiera desmayado, le hubiera probado, no, o privado. ¿Quién ha mostrado confianza y obediencia a lo largo de esta historia? Permite que Abraham le ate. El hecho de que él entienda que Abraham pretende matarle, se puede cuestionar. Dice que pusiéndolo sobre un altar, Abraham continúa obedeciendo paso a paso. Si Isaac antes no entendía lo que estaba pasando cuando Abraham le ató, ahora sí debe entender lo que iba a suceder. Claro, o sea, ¿para quién es esa cama de madera? El fuego, el cuchillo, etcétera. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dice que Isaac no ofreció resistencia. Eso nos lleva a Mateo 26, 29. Dice, no se haga como yo quiero, sino como tú, Abba. Dice Yahshua, así mismo hizo Isaac. No expresó ninguna queja. Por eso dice en Isaías 53, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53 y Mateo 26, 29. Dice que Yahshua nunca abrió su boca. Cuando lo fueron ¿a qué? A crucificar en el madero. Y lo mismo, como señal de la simiente de Yahshua, lo mismo hizo Isaac. No dijo absolutamente nada. Esto también nos enseña otro punto. Miren, esto es un punto bien interesante. En los tiempos de la prueba y en los tiempos difíciles es cuando más cuestionamos, ¿cierto? Y es cuando más abrimos la boca. ¿Y qué nos enseña el Eterno? Que en el tiempo de la prueba y en el tiempo más difícil, ¿qué hay que hacer? Callar y adorar. Callar y adorar en el Espíritu. Con cánticos y salmos. En medio de la prueba. ¿Lo haría? No se le olvide lo que estamos enseñando. Verso 10. Abraham toma el penúltimo paso sin detenerse. Es difícil imaginarse cómo podría ser. El autor de Hebreos lo explica de esta manera. En Hebreos 11, 17 y 19 dice, por fe ofreció Abraham a Isaac. Aquí está hablando Pablo, Chelias Saúl. Está hablando y está relatando lo que sucedió en Génesis. O sea, se conecta Moshe, se conecta con Saúl. Por fe ofreció Abraham a Isaac, cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos el Eterno es poderoso para levantar de donde también volvió a recibir por figura. Génesis 22, 11, 12. Entonces el ángel de Yahweh, aquí entra el ángel de Yahweh. En primera persona habla Yahweh. En segunda persona entra el ángel de Yahweh. ¿Quién será el ángel de Yahweh? Dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque conozco que le temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Porque ya conozco que temes a Elohim. Elohim ya conocía a Abraham, sabía cuánto le temía. Esto significa, has demostrado con tus hechos que temes a Elohim. Este temor es obediencia y amor, porque en otro lado Elohim lo llama mi amigo, o mejor dicho, mi amante quien me amaba. Isaías 41:8. Mi amante quien me amaba. Imagínense, mi amante quien me amaba. ¿No les parece hermoso que el Eterno a ti te diga, mi amigo? Pero la Escritura nos dice en el Brit Hadashah que ya no somos amigos, sino somos más que amigos, somos hijos y coherederos juntamente con Yeshua. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí de descendencia de Abraham, mi amigo. En Juan 14:23, Yeshua le contestó, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿No les parece hermoso? Que todo ese acontecimiento que ocurrió en el monte Moriah, que a la postre fue revelación y profecía de Yeshua, pero más adelante Yeshua en Juan 14:23 nos dice que ellos anhelan hacer morada en nosotros. La pregunta es hasta dónde usted lo logra entender y analizar. Entonces, si el Padre en Yeshua está morando en nosotros, no quiere decir que no vengan las pruebas. Tienen que suceder las pruebas, porque con las pruebas el Eterno pule nuestro carácter. Sí, por si de pronto usted decía, no, como en algún momento en las religiones decían, es tremendo, en las religiones decían que cuando tú te bautizabas, los cielos eran abiertos y todo lo que tú le pidieras al Padre conforme a la fe sería hecho, y todos se botaban a una pileta, todos bautizados, un mes no de convertido, sino de convencido, y salía y venía la prueba y decían, no, pero ¿por qué no me dijeron esto? Mala información, mala formación. Mala información, mala formación. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, es absolutamente claro que él le habla, es Elohim. Tu único, con esto Elohim afirma que para él Isaac es el único hijo. Génesis 22:13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Subráyalo porque vamos a mirar más profecía ahí. Un carnero trabado por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero en el momento para sustituir a Isaac, viendo hacia el futuro. Y le ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. El carnero estaba allí, y allí estuvo desde antes preparado para este sacrificio. Parecido pero no igual a la historia que acabamos de estudiar de Agar en los capítulos anteriores. A diferencia de ella, Abraham no necesita que Elohim le abra los ojos, solo levanta la vista, ve y entiende, porque es un verdadero profeta. ¿Y se acuerdan cuando en el desierto Agar, que dice que no vio ninguna fuente de agua, que tuvo el ángel que abrirle los ojos para ella poder ver? Pero aquí estamos viendo que Abraham como profeta ya todo lo podía ¿qué? Ver. Hasta aquí vamos a analizar la interpretación de la enseñanza desde la morfología. Dice que el Elohim le habla y prueba a Abraham. Representa a Elohim Padre, y Abraham representa a Elohim Hijo. Su naturaleza divina, él mismo hace el sacrificio por orden del Padre. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para poderla recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y aquí hay un texto que nos lleva a nosotros muy bonito, que dice Yeshua, el que cree en mí aunque esté muerto, así como Yahweh lo hizo a través de su Hijo. A través de su Hijo vamos a ser resucitados en aquel día.
¿No le parece hermoso? Que todo lo que estamos viendo proféticamente dice que es sombra de lo que habría de venir. Todo tal como sucedió, lo estamos viviendo en nuestro segundo éxodo. Por eso Yeshua dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice que un carnero representa al Elohim, hijo hecho hombre, Yeshua. El sustituto que tomó la naturaleza humana y ya estaba predestinado. Juan 1:4 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y estaba con Dios en el principio. Por medio de él fueron hechas todas las cosas y creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Él estaba en la vida y la vida era la luz de la humanidad. Juan 14:29. Y ahora no lo he dicho, antes que suceda, para cuando suceda, creáis. Juan 18:36-37 dice, mi reino no es de este mundo, contestó Yeshua. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dices que yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. De todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Primera de Pedro, capítulo 1, 13-23, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completa en la gracia que se le dará cuando se revele Yeshua, como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Yeshua, a quien Elohim escogió, a quien Elohim escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes, por medio de que creen en Elohim, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en el Elohim. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra del Eterno que vive y permanece. Entonces dice que Isaac representa a Israel, el hijo de Elohim, y Yeshua le contestó, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y vamos a analizar algo, dice dos testigos, ¿cierto? Hay un midrash donde dice donde piensa Rashi, pensadores judíos, dice que uno es Ismael, ¿cierto? Y que el otro es Eliezer Damaseno. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ustedes estudiaron. ¿Quién dice que fueron ellos? Ninguno, ¿cierto? ¿Quiénes serían ellos entonces? ¿Será que sí? ¿Quién dijo? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es Moisés y Elías. Y la probabilidad sí puede ser Moisés y Elías. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la aparición en el monte de la transfiguración? Dice que Yeshua subió por un momento a orar y su rostro se transfiguró y apareció ¿quién? Moisés y Elías. Y Pedro dijo en un momento, venga, le hacemos enramada. O sea, no entendió. Venga, le hacemos una enramada. La pregunta es, ¿por qué tenía que revelarse para ese tiempo de Yeshua Moisés y Elías? ¿Y por qué en este texto tenía que, de cierta manera, en una manera simbológica y profética, tenía que ser Moisés y Elías?
Porque Elías representa ¿qué? Los profetas. Y Moisés representa la Torá. Y en el Brit Hadashah, Moisés y Elías estaban confirmando lo que había sucedido antes. Los dos siervos representan los dos testigos, Moisés y Elías. No Ismael y no Eliezer Damaseno. El asno, ¿qué representará el asno? El asno. ¿Quién? ¿Será que sí? Sí, pero se supone que Ismael se fue. Bueno, vamos a mirar qué representa. El asno representa al pueblo ignorante que ha recibido solo mentiras de sus padres, pero queda el cuidado e instrucción de Moisés y Elías. ¿Quién se quedó cuidando el asno? En simbología profética, Moisés y Elías. Representación al pueblo ignorante que ha recibido solo mentiras de sus padres, pero queda el cuidado de instrucción de Moisés y Elías. Y mira el sacrificio del sustituto desde lejos. El monte Moría, Jerusalén, el lugar de sacrificio donde Yahweh se dejaría ver. Pero también nos habla de fuego. Fuego. Representa la palabra Elohim, sus leyes, sus preceptos y profecías a través de sus profetas. Deuteronomio 4:12. Y habló Yuhei Baihei con vosotros del medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a sección de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4:36. Desde los cielos hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró tu gran fuego, y has oído sus palabras de entre en medio del fuego. Deuteronomio 9:10. Y me dio Yuhei Baihei las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea. También habla de leña. Representa a la obediencia y al pecado que debe ser quemado. Representa la desobediencia y el pecado que debe ser quemado. Y esto es quemar al transgresor. Jeremías 5:14. Por tanto ha dicho Elohim, Yahweh de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. He aquí, yo pongo tus palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirás. Por eso no dice que nosotros seremos salvos como por fuego. ¿Sí ve ahora sí entiende? Seremos salvos como quien pasa por fuego. ¿Cómo fue salvo Lot? Por fuego. Dice que cuando él salió con sus dos hijas, fue destruido ¿qué? Sodoma y Gomorra por fuego. Y nosotros tendremos que ser probados como por fuego, para pulirnos. Dígale al que está al lado suyo, para pulirte. Para pulirte, por si de pronto usted decía, no, es que no, esto es facilísimo. Venga y reciba su milagro. Aquí no he visto nada de eso. Para nada, hermano. El cuchillo. Dice que había un cuchillo que Abraham tomó en su mano, supuestamente para el sacrificio. Representa el instrumento para dar muerte con el que se ejecuta la sentencia y la ira de Yahweh. Yeshua es el que tiene la espada en su mano. Apocalipsis 19:15 y 21. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Shaddai, del Todopoderoso. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Sí ve cada cosa a lo que nos lleva proféticamente? Señal del Cordero, pero señal también de cuando Yeshua retorne. Dice que en su primera venida fue como Cordero, pero en la segunda viene como ¿con qué? Como con espada. Y ahí estaba aconteciendo dos profecías en una. Como Cordero y como juez. Diga, como Cordero y como juez. ¿Sí ve? Dice que en la primera venida él no abrió su boca, sino fue llevado como al matadero. Pero en la segunda vendrá abriendo su boca como espada de fuego para herir a las naciones. ¿Para herir a quiénes? A los que no aceptaron el testimonio. ¿A cuál testimonio?
¿Quiénes fueron los dos testigos de Apocalipsis? Moisés y Elías. Y aquí estamos viendo a Moisés y a Elías. Sombra profética del que habría de venir. ¿Sí lo hemos entendido? Bueno, excelente, bien. Los cuernos del carnero y el zarzal. ¿Se acuerda que después del sacrificio inmediatamente Abraham vio que había ¿qué? Un carnero, pero él ya estaba ahí, el carnero ya estaba ahí. Él ya estaba ahí aún antes de Abraham empezar a hacer todo lo que hasta el momento ha enseñado. Dice que los cuernos del carnero y del zarzal trabados en un zarzal por sus cuernos. Ese carnero tenía cuernos que representan poder, pero también representa predicar o dar un mensaje, una advertencia. Y fue prendido por dar ese mensaje. El zarzal representa al pueblo que no aceptó y condenó a Yeshua. El zarzal, donde estaban los cuernos atorados, representa al pueblo que no aceptó y condenó ¿a quién? A Yeshua. Por eso dice la escritura, a lo suyo vino, pero ¿de quién está hablando? De la élite religiosa, los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, que todos esos temas los vamos a ver a futuro y nos vamos a llevar unas sorpresas de ellos. ¿De dónde nacieron? ¿Cuál era la descendencia? Bueno, muchas cosas. Todo esto indica que debe haber sido un Pesach. ¿Qué estaba celebrando Abraham en ese momento? Un Pesach. Y ya hemos hablado de Abraham. ¿Cuántos Pesach ha celebrado hasta esta enseñanza? 2 Pesach ha enseñado. 2 Pesach ha enseñado desde el momento que yo empecé a enseñar. ¿Cuál fue el primer Pesach que se enseñó? ¿Quién tiene memoria? Cuando Sara estaba escuchando y armó ¿qué? El corderito, dice que ella misma preparó el cordero y preparó unos panes sin levadura y preparó todo. ¿Para quiénes? Para los 2 ángeles y para Yeshua. Cosa que no hizo la esposa de Lot. Porque cuando descendieron los 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, dice que el que se encargó de atenderlos, pero rápida y precipitadamente, fue Lot. Señal a ese pueblo que no está recibiendo el mensaje y que no quiere nada con Yeshua. Esos son los que yo estoy hablando aquí, el zarzal. Ojo con ese punto. ¿Quiénes son? El zarzal representa al pueblo que no aceptó y condenó a Yeshua. Israel, el hijo único, el Elohim entre los pueblos. Antes de explicar este punto, vamos a aclarar que el hijo unigénito de Elohim Padre Yeshua nació del Padre en los días de la eternidad antes de la creación. Yeshua es absolutamente divino en la misma naturaleza y esencia del Padre, y Él es Elohim, creador y salvador y consolador de su pueblo. Amos 3, 1, 2. Dice, oíd estas palabras que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Va a haber transgresiones de muchas generaciones, y hasta el día de hoy sigue gente así como las que representa el pueblo que no aceptó y condenó a Yeshua. Sí lo hay todavía. Por eso, para seguir, la fe no es una emoción. La fe, aquí estamos leyendo que no es una emoción, sino es una decisión de carácter. ¿Es una decisión de qué? De carácter. No es emociones, hermano. No es emociones, no son sentimientos. No es humanismo, no son sentimentalismos, no son bobadas, no son inmadureces, no es llorar por bobadas. Aquí estamos mirando una historia máxima. Estamos mirando lo máximo que es entregar un hijo. Lo máximo. Yo pienso que después de eso no existe nada más. Hay madres que dicen, yo prefiero morirme yo antes que se muera mi hijo. Hay madres que lo dicen, cosa que no dice el hijo. Que se muera mi madre, pero yo no. Sí, eso no lo dice un hijo, olvídese. Eso no lo dice. Deuteronomio 32, 8, 9, traducción 1976, dice que cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó
a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Elohim, mas la porción de Yahweh fue a su pueblo Jacob, su parte de heredad. Dice que, y le ofreció en holocausto en un lugar de su hijo en sacrificio. Ya leímos Hebreos 11, 8 al 19, ya lo leímos todo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Elohim proveerá. Pasaron 1400 años, desde Abraham hasta Moisés. 1400 años pasaron desde Abraham hasta Moisés. Para Yahweh proveerá el Salvador del mundo. Por lo tanto se dice hoy en el monte de Elohim, será provisto. Muchos años, ¿cierto? Y todavía la palabra sigue vigente y latente para cada uno de nosotros. Cielo y tierra, pero sus palabras no pasarán. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de lo que todo lo que hizo el Eterno a través de sus patriarcas, a través de lo que hizo con Yeshua y a través de lo que está haciendo con la vida de nosotros. Porque nosotros nos estamos presentando como sacrificio vivo y como olor fragante delante del Padre para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí ha escuchado que hay un texto que dice, pues ¿a quién invocarán en el cual no han oído? Y dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y eso es presentarnos nosotros como sacrificios vivos por todo lo que hizo Yeshua y por todo lo que hicieron los patriarcas, nuestros padres en la antigüedad. Eso nos lleva a nosotros a ejecutar la obediencia para ir a rescatar. Ojo pues, porque todo esto que estoy enseñando hoy no es una historia, esto era una palabra profética de salvación para todas las naciones. Para todas las naciones en Israel, para todos los pueblos, lengua y naciones en Israel. Esto, o sea, este mensaje no se puede quedar como que, uy, bonita esa profecía, uy, tremendo, me gustó. No. Esto es para despertar, para que ustedes despierten lo más profundo de su corazón, que todo lo que hizo el Eterno, que todo lo que hizo Yahweh de entregar lo más amado, de lo que hizo Abraham como señal profética, de lo que habría de suceder con el pueblo de Israel con la simiente en Yeshua, y como nosotros los escogidos, porque es que nosotros hacemos parte de toda esa historia. Ese libro no se cerró, el libro no se cerró y no ha terminado. Todo esto se cierra y se termina cuando Yeshua venga por su pueblo, hermano. Mientras tanto, tú y yo estamos, ¿qué? Vigentes. Dígale al que está al lado suyo, estamos ahí. Estamos ahí todavía, hermano. O sea, el libro no se ha cerrado. Todavía estamos recordando todo lo que sucedió. Y por todo lo que sucedió, nos lleva a nosotros a hacer, ¿qué? Sacrificios vivos, santos y agradables y olor para el servicio a Yahweh. Antes Abraham dijo, Yahweh proveerá de cordero, y ahora nombra este lugar Elohim proveerá. Al escribirse este relato, el nombre permaneció, Elohim proveerá, el Eterno aparecerá a su pueblo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá, por tanto se dice hoy en el monte de Yahweh será provisto. Y llamó a Abraham de aquel lugar, Yahweh proveerá, más que Yahweh proveerá literalmente, se aparecerá o se dejará ver. En el Strong 7200 la raíz primaria ver, contemplar, enseñar, explorar, observar, se presentará, se hará conocer, visitará su pueblo, visitará su tierra. Será Jerusalén, ciudad de paz. Génesis 14, 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sí ve? Todo se conecta, ¿sí ve? Todo lo que hizo Abraham, desde el momento que fue llamado en Génesis capítulo 12 hasta el día de su muerte, todo se conecta proféticamente. Abraham se llama proféticamente, mire pues, Abraham llama proféticamente a Jerusalén, el lugar donde Yahweh se aparecerá y se dejará ver. En el monte de Yahweh será provisto, en el monte que Yahweh aparecerá y se dejará ver. Yeshua es el sustituto del pueblo de Israel que aparecerá en Jerusalén y se dejará ver. Génesis 22, 15 y 18. Por cuanto no me ha rehusado tu hijo. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham la segunda vez desde el cielo. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, por mí mismo he jurado.
No hay otro juramento más. Está jurando por sí mismo. Que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendiciéndote te bendeciré, y multiplicándote te multiplicaré. Tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente Israel, y a la postrera en Yeshua, poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cómo así que las puertas de sus enemigos? En tu simiente, Juan 1:29, he aquí la simiente de Elohim, Yeshua. Serán benditas todas las gentes, Goy, naciones, gentiles, de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Porque se acuerda cuando Yeshua decía, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay otro redil, dice él, hay otro redil por el cual hay que buscar también. ¿Cuál era ese redil? Dígale, nosotros. Gracias a todo lo que hizo Abraham con la vida de Isaac y confirmado en Yeshua. Por eso estamos acá hoy. Estamos hablando de él. Y no estamos hablando fantasías, no estamos hablando emociones. Yo no te estoy diciendo que vas a ser el que próspero. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo es que fuimos bendecidos con bendiciones del cielo. Bendecidos con bendiciones del cielo. ¿Y cómo puede ser uno bendecido? Que así como prospera nuestra alma, prosperaremos en todas las cosas, conforme a las riquezas en gloria en Yeshua. Pero para eso necesitamos ser formados en carácter y probados. Sencillo, si usted quiere una bendición, cada bendición nos va a determinar entregar algo de mí. Menguar, dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Entonces dígale a la que está al lado suyo, es necesario que mengüe para que Él crezca en ti. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra se merece un amén. Porque así es, eso tiene que ser así. Y por tu ser a todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. 22:18. Quisiera que comprendan que la promesa fue hecha a Mashiach a través de un pacto realizado entre Yahweh y Abraham, cuyo representado fue el propio Mashiach, o sea, Yeshua firmó el pacto, en el que mismo era la promesa y el receptor de la misma, para a través de sí mismo generar mucha semilla. Para a través de sí mismo generar, ¿qué? Mucha semilla, aunque la promesa nos llega a través de Abraham, no fue hecha ni a él, ni a su descendencia como hijos de Abraham, aunque están contenidos en ella, mientras aceptan la promesa, sino a Mashiach y Yeshua, que es el descendiente de Abraham que recibiría todas las promesas. ¿Ven lo que está escrito? Dice, a uno solo. Explica bien clarito. ¿A quién fue hecha la promesa? Y vemos cómo es confirmado cuando Abraham pasa la prueba. Berechit 22:19. Y volvió Abraham a sus siervos. ¿A dónde volvió Abraham? Ya sabemos quiénes eran los siervos, ya sabemos todo, ¿cierto? Y se fueron juntos. Después de cumplido toda la promesa, dice que todo vuelve al principio porque ya todo se ejecutó proféticamente. ¿Sí ve? Dice que vuelve. Después de todo lo que hablamos, de todas las profecías, dice que otra vez Abraham vuelve en Shalom con su hijo. Retorna nuevamente a su casa. Entonces, ¿cómo cree que estaría Sara? Feliz y contenta, pero ella ni por su mente se imaginaba lo que había pasado. Pero dice que yo me imagino ella, el corazón de ella, a esa edad tan avanzada, viendo a su esposo venir con tremenda bendición, la simiente. Porque dice que en Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Isaac, como simiente nacería un pueblo, porque aquí dice que esa es parte de la línea. En Abraham, en Isaac y en Jacob sería establecido el pueblo de Israel. Y a través de Manasés y Efraín se establecerían los 12 pueblos. Y hoy como pueblo estamos hablando de él. ¿Sí ve? Bueno, hasta aquí se nombra Isaac y hay una separación. Hay una separación ya hasta el capítulo 24 y eso lo vamos a ver. ¿Para dónde cogió? No se sabe. Pero pasaron muchos años. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 24, pero el próximo Shabbat vamos al 23 y vamos a seguir aprendiendo más cosas. ¿Aprendimos hoy algo? Bueno, lo importante, mire,
Lo importante en todo esto es que usted no se llene de información, sino que aprenda lo que Yahweh nos habló hoy. ¿Sí? Si Él nos dice que vamos a ser probados para una bendición, tal cual como le sucedió a ellos, nosotros también, porque el pueblo de Israel fue probado, para la postrera ver si habían de seguir o no a Yahweh. O sea, los verdaderos siervos de Dios, ¿vamos a hacer qué? Probado. Entonces nunca se le olvide, por si de pronto viene una prueba repentina, no diga que, uy, no, sino simplemente lo hace para sacar lo mejor de usted. Y usted que me está viendo en el video, en la fanpage, si Dios lo prueba, es porque quiere sacar lo mejor de usted. En el 29 dice: volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Su residencia era Hebrón. Hasta aquí se nombra Isaac y hay una separación. Berechí 22:20. Y aconteció que después de estas cosas fue dada noticia a Abraham. ¿Por qué pasó esto? Ojo con lo que viene. Dice que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí también Milcá ha dado a luz a Nacor tu hermano. De ahí vamos a ver la descendencia y en el momento del Génesis 24 aparece Rebeca, de esta descendencia. O sea, Yahweh ya todo lo tenía, se completó la primera parte. Ya tendría que entrar Rebeca e Isaac. Segundo pacto de promesa. El primero fue Abraham y Sara. El segundo pacto de promesa, ¿quién iba a ser? Isaac y Rebeca. Y ahí va a ser también muy bonito. Esa pareja también nos va a enseñar muchas cosas hermosas. Dice que aconteció que después de estas cosas fue dada noticia a Abraham diciendo: después que Abraham e Isaac pasaron esta tremenda prueba, se le da importante noticia a Abraham. Antes de que en la Torá se relata la muerte de Sara, se da a conocer la siguiente mujer elegida por Elohim, otra madre o otra matriarca de Israel, el nacimiento de Rebeca, de Rica, y vamos a ver que ella también era ¿qué? Estéril. Y vamos a ver que esas matriarcas, ¿por qué fueron estériles también? Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. Oiga, qué casualidad. No es casualidad. Y vamos a entender del por qué Dios permitió todo eso, porque al Eterno no se le escapa ni una yod ni una tilde. Vamos a darle gracias al Eterno en esta tarde por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno, porque cada día nos enseña, nos instruye a través de sus tiernas instrucciones. Damos gracias, damos toda rabá a ti, Padre, porque cada día tú nos enseñas, Padre eterno, que las promesas en ti son sí y amén, Padre. Doy gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor, porque nos estás enseñando, nos estás instruyendo, Señor. Nos estás ayudando a comprender lo que es la palabra fe, crecimiento, avanzar, madurez, carácter, Señor, decisión, aún cómo morir nosotros a sí mismos, Padre. Morir, renunciar, entregar, papá, para poder recibir esas promesas tuyas, Rey. Tu palabra nos dice que en el mundo vivirán aflicciones, pero que confiemos, Señor, porque tú venciste el mundo y que juntamente contigo venceremos, Señor, toda prueba, papá. Y yo lo creo, que así como tú le diste la victoria a Abraham y a Isaac, así mismo, Señor, tú nos darás, Señor, la victoria, y la diste a través de la simiente en Yeshua HaMashiach, Padre. Doy toda rabá a ti, doy gracias, Señor, porque cada día tú nos das el entendimiento para poder comprender tus tiernas instrucciones, Señor. Y oro en esta tarde, Señor, y clamo, papá, para que tú nos enseñes, para que tú nos ayudes a comprender aún mayormente todo plan profético tuyo, Rey. Señor, bendigo cada persona que estuvo conectada a través de la fanpage, a través de la radio, Señor, escuchando y viendo este mensaje, papá. Que tú, Señor, me hayas utilizado a mí como instrumento para llevar este mensaje, para llevar, Señor, alegría y gozo del corazón, para llevar una promesa, para llevar una palabra profética, Dios, para poder, Señor, cada día conectarnos a los planes tuyos, para beber de las aguas de los ríos, de la presencia, para poder inquirir, para poder entender, para poder comprender, para poder, Señor, hacer viva esta palabra, Señor, porque en ti están todas las promesas, Yeshua. Pero damos gracias, Señor, porque si no hubiera sido por los patriarcas, si no hubiera sido por la matriarca, Señor, muchos de los planes no se hubieran podido, Señor, completar. Por eso la fe de Abraham y la fe de Sara nos enseña a nosotros cada día a avanzar, a crecer juntamente como matrimonio, como familia, como hogar, como ministerio, Padre. Ayúdanos, que la fe de Abraham,
que la fe de Sara, Señor, cada día sea viva sobre la vida de nosotros. No una fe para retroceder a Egipto, sino una fe para avanzar a la nueva Jerusalén, Padre. A esa que desciende del cielo, a esa incorruptible y santa Yahweh Sebaot. Por eso doy toda rabá, Señor, a todos aquellos, y bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectados a través de la fanpage. Damos toda rabá en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.